Continuamos con el desarrollo de nuestra revista de cada día y hoy tenemos a nuestro invitado de la mañana, al profesor Franz Terán, antropólogo gnóstico, que está compartiendo cada semana con nosotros en la programación. Pero hoy le damos la cordial bienvenida. Hay un tema en particular interesante que vamos a compartir con toda nuestra audiencia. Buenos días una vez más. Buenos días, Trinidad, y en ese cariño como siempre. Como siempre ustedes saben, mi persona aquí en Trinidad trabaja dando conferencias a las personas que quieran indagar el alma y el espíritu de la naturaleza, de nosotros, saber los secretos de un futuro, de un pasado. Todo eso se logra con la conciencia y aprovechando la naturaleza, que tienen planos y planos y planos, ¿no? Y cada plano, cuando uno lo estudia, entonces uno lo puede utilizar eficientemente en la ciencia, en la matemática, en la filosofía, en la política, en la psicología, en la medicina, en todo, ¿sí? Los grandes maestros siempre han conquistado estos mundos paralelos, con la cual han descubierto maravillas y nos han legado en el mundo físico pues toda esa información que tenemos nosotros escrita. Porque ustedes deben darse cuenta que las universidades que hoy día conocemos no existían antes, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale tanta sabiduría? Por ejemplo, cuando uno va a Alejandría, allá en Egipto, la biblioteca más grande y más hermosa que ha existido, que ha sido quemada, ¿no? ¿De dónde han sacado toda esa sabiduría, no? Entonces hay que entender que todo se saca de los mundos interiores, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar un tema muy hermoso, y mucha gente, pues en el léxico de entrar en la teoría, pues como que le tiene miedo, ¿no? Se llama el desdoblamiento astral, ¿sí? Y yo les aclaro, todas las personas tenemos alma, y cada vez que entramos a dormir sale algo de nosotros, ¿sí? Se llama alma, ¿no? Otros le dicen en el mundo aymara Ahayo, en la India le dicen el Buda, pero hay algo que sale, un cuerpo astral, ¿no? Entonces, quiero que asimile que no hay que tener miedo, ¿sí?, en esto del desdoblamiento, porque todos los días nosotros salimos a ese mundo tan hermoso que es el famoso paraíso que hablan todos los libros sagrados. Y en todo caso, ¿en qué momento se da este desdoblamiento? Si quizás requiere de una concentración o en el momento en que uno está haciendo cualquier actividad. Cada vez que entramos a dormir, el cuerpo empieza a descansar. Sí, es necesario, ¿no? Porque el alma, lleno de defectos, cuando entra al cuerpo físico la destroza. Entonces sí o sí es necesario que salga para que la inteligencia orgánica y química se estructure, ¿sí? Entonces eso se llama descanso. Pero lamentablemente nosotros no aprovechamos ese desdoblamiento astral, ¿sí?, normal, ¿no? En primer lugar, aquellos que han leído a Loxa Rampa, ¿sí?, él habla del cordón de plata, ¿no? Entonces ese cordón de plata sí que existe, ¿no? Entonces uno sale en astral y tiene ese cordón al cuerpo físico, despierta y vuelve ese rato al cuerpo físico, ¿no? Entonces también hay que entender que cuando una persona entra a ese mundo, es el mundo de los muertos también, ¿no? La diferencia es de que una persona está muerta cuando el cordón de plata está cortado de verdad y empieza a podrirse el cuerpo físico. En todo caso, este proceso de desdoblamiento, ¿qué función cumple, no? Quizás nosotros la tenemos, lo vivimos, pero no nos percatamos de ello. Exactamente, es por falta de este estudio interior. Nosotros no conocemos las bondades de nuestro cuerpo y las bondades de esta naturaleza, ¿no? Entonces, cuando uno entra a este mundo astral en los sueños, pero cuando una persona se trabaja psicológicamente y es consciente en los sueños, sabe lo que está diciendo, ¿sí?, entonces puede aprovechar, ¿no? ¿Por qué? Porque con un desdoblamiento astral puedes viajar al alma de aquí, del Amazonas, puedes ir al Dorado, ¿sí?, y hablar con gente que vive ahí, gente purísima, hermosa, llena de conciencia, ¿sí?, y que disfrutan una tecnología mucho más elevada. Hay ángeles en ese lugar. También uno puede viajar a templos que existe aquí en el mismo Amazonas, templo pues del Guayabo, templo pues, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo el Tifnis, ¿sí? Es un mundo también que tiene su propio templo, donde es de cristal, yo lo puedo afirmar, es un lugar muy hermoso,
y ese templo de cristal irradia energía de conciencia a todos los seres humanos. Hay un libro del maestro Samael que él escribe sobre medicina y magia práctica. Lo único que hace él es desdoblarse e ir a los templos de diferentes plantas y decirle, ¿para qué sirve esta planta en la parte física? ¿Con qué mantra se puede llamar al elemental? Entonces, mediante el desdoblamiento astral, sin necesidad, ¿sí?, de... ¿Hay imágenes para justamente explicar un poco? Claro que sí, le he dejado las imágenes, que es el desdoblamiento astral. ¿Esto será que lo practican más aquellas personas que trabajan con espiritismo? No. Bueno, al hablar del espiritismo es hablar de otra cosa, ¿no? Muy distinto. El espiritismo es llamar a la parte de la personalidad de las personas que han muerto, ¿sí? Entonces, cuando uno llama, ¿sí?, a esos fantasmas, invocan a las personas que hacen este tipo de prácticas y que la gente no sepa de estas cosas, la ouija también. Es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque uno se asusta, entonces esa cosa se le entra dentro de su cuerpo físico, ¿no? ¿Y quién le va a sacar? Entonces eso es muy malo. Es complicado, delicado. Es muy complicado. Yo no aconsejo a la juventud que haga este tipo de prácticas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, las imágenes que apreciamos. Fíjense, esta es una imagen en Egipto, ¿no? Esto es una imagen pues normal, cuando una persona se desdobla. Y aparte hay que entender cómo existen otros planos. El desdoblamiento no es uno solo, sino se vuelve uno a desdoblar, y se vuelve a desdoblar, y se vuelve a desdoblar, ¿no? Y aprovechar estos mundos hermosos, ¿no? Quiero comentarles que la forma de desdoblarse astralmente es así, conscientemente, ¿no? Uno se echa en la cama de cúbito dorsal, ¿sí? Y se relaja, pide a su Madre Divina, a su Virgen María, que le ayude en este proceso, y solo hace estos mantras, ¿no? A este mantra, por ejemplo, dice fa, ra, on, así como estoy diciendo, fa, ra, on, y uno repite durante unos 45 minutos, sin moverse. Al repetir, ¿sí?, nuestros átomos del cuerpo empiezan a girar a una velocidad tal que hace que el alma se salga. Entonces uno siente una vibración en el cuerpo físico, ¿sí? Entonces lo único que hace es cooperar con ese salir en astral. Entonces se levanta y puede ver su cuerpo físico que está ahí. Estoy hablando conscientemente, ¿no? Entonces se dice, estoy desdoblado, soy energía. Entonces uno puede meter la mano a la pared, ¿sí? O si no puede volar, levanta el brazo y vuela. O con el pensamiento, la mente es la nave del ser humano y dice, voy a ir a Francia. Entonces va a Francia y va caminando por Francia. La gente no le ve, pero él está disfrutando de ese lugar, ¿no? ¿Sí? Eso se llama un desdoblamiento astral, ¿no? También uno puede ir, ¿sí?, al templo, por ejemplo, en Egipto. Hay una, la Esfinge, ¿conoces, no? Sí. Es un templo de la naturaleza. Hoy en día tú vas en el físico, está totalmente destruido. Pero cuando tú llegas a ese lugar desdoblado, encuentras dos guardianes, ¿sí? Solo entran aquellas personas que tienen una pureza, que te digo, de un 20%, ¿no? Y ahí haces los saludos, entras. Ahí vas a encontrar una maravilla, ¿sí?, de seres, la madre natura hermosa, seres inefables, que ellos empiezan a enseñarte la medicina, la alta tecnología, ¿sí? Es importante que todos los seres humanos entren en el desdoblamiento, ¿no? ¿Sí? Con ella tú puedes viajar al pasado, ver cómo era Egipto antes, puedes ver tus vidas pasadas, ¿sí? Puedes encontrar otra raza, la Atlántida. ¿Es como el yo interior que sale? Es la conciencia. Es la parte divina del ser humano, ¿no? El yo interior, bueno, si le dices yo interior a la parte de la conciencia está bien, pero si le dices yo interior a la ira o a la vanidad, como en psicología se habla, entonces habría una confusión. Pero sin embargo yo les digo, la conciencia, el ser, nuestro Pero para Dios. llegar a vivir o experimentar este proceso de desdoblamiento,
¿Exige mucho de cada persona que quiera vivir este momento? No, fíjate... ¿Qué se requiere en otras cuando palabras? el maestro Samael estaba escribiendo este libro de medicina, ¿no? Entonces él quería que todo el mundo se desdoble en astral. Entonces lo buscó a un maestro llamado Eliphas Levi en Europa. Hay mucha gente que vive en la cuarta vertical. Entonces va y lo encuentra, ¿no? Y le dice, por favor, quiero que me des la técnica para que todo el mundo salga en astral. ¿Y qué es lo que le hace? Le dice, bueno, no hay problema, pero a cambio tú tienes que decirme cuál es la cosa más horrorosa de este mundo. Entonces el maestro Samael, en la vida ordinaria, ¿cuál es la cosa más horrorosa? Ley de contrarios, por intuición. La cosa más hermosa es el amor. Entonces vuelve y le dice, el odio. Pero cuando lo encuentra Eliphas Levi está en una cama, en una cuna, perdón. Porque en el mundo de la energía te puedes transformar en lo que tú quieres a voluntad. Y lo veo una cuna, ¿no? Y los maestros nunca hablan como yo les hablo, sino es pura simbología, ¿sí? Entonces, ¿qué me habrá que decir? ¿Qué me habrá que decir? Entonces, lo que se estaba yendo, y en los días, por la intuición también, dice, ¿no? Se acuerda la parábola de Jesús. Dejad a los niños que vengan a mí, porque el reino de los cielos es de ellos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nacemos de nuevo y somos niños, tenemos 3% de conciencia, 3% de sencillez, 3% de libertad. Entonces cuando uno vuelve a tener esos 3% de mayor, cuando uno se trabaja psicológicamente, entonces yo te digo, puedes volar por la naturaleza, ¿sí? Y hablar con seres inefables, ¿no? ¿Sí? Esa es la forma. Y para llegar a conseguir eso, hay que utilizar el fuego. Como has visto en todas las pinturas hay espadas flamígeras, ¿no? Eliminando yoes, monstruitos, que esos son nuestros. Lo negativo, ¿no? Entonces cuando uno en el diario vivir se autoobserva al trabajar y descubre esos yoes que empiezan a salir, y tú haces hamsa y haces krim, esos defectos. Si en la noche meditas, los analizas, buscas a Dios y comprender, otra vuelta le haces más krim porque encuentras otros yoes detrás de esos yoes. Y si conoces la alquimia sexual, ¿sí? El matrimonio, de convertir el agua en vino, igual con tu pareja vuelves a terminar de eliminar esos yoes. Entonces a la larga, día a día en el físico estás más despierto, y cuando estás en astral estás súper despierto con tus 3, 4, 5, 10% de conciencia. Entonces ya, esa es la técnica, estar despierto. Estar despierto. Y te digo que cuando estás en astral, dices estoy en astral, no hay tiempo, distancia aquí, puedes llamar a Jesús. Y dices, Padre bendito, Dios bendito, llama al Maestro Jesús. Maestro Jesús, ven por el Cristo, por la gloria de Cristo y la majestad del Cristo, y haces este mantra. Dices, Antia Daunasastasa. 3 veces llamas y el Maestro Jesús viene. Así en persona. Y lo vas a ver si es negrito, blanquito, si la nariz tiene un poco aguileña, ¿no? Y hablas como estás hablando conmigo. Imagínate. Profesor, y para conocer un poco más de todos estos conocimientos que usted comparte, tiene unas charlas que brinda acá en Trinidad y en todo el país, desde luego. En la sencillez, yo les digo, nosotros tenemos aquí una asociación frente al Hostal Sirari, ¿sí? En la calle Santa Cruz. Siempre a las 8 van a haber una puerta abierta, ¿sí? Y, pues, ¿qué día? Los días lunes, ¿no? Los lunes estoy ahí yo para servirles. Sí, pueden venir un grupo de estudiantes, las dudas que ustedes ¿Esto tiene quieran. algún costo? Es gratuito, sí. Les espero de todo corazón para llegar a manejar lo que es el desdoblamiento astral, disfrutar del paraíso que tenemos aquí en Trinidad. Elementales, hay gnomos, hay hadas, hay sirenas, de verdad. Uno puede, como los niños, estar en esos mundos de alegría, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y una vez más la cordial invitación a toda la audiencia para que acuda a estas conferencias que usted brinda aquí. Requeremos la dirección. Es la calle Santa Cruz, frente al Hostal Sirari, ¿sí? 8, ¿sí? Les agradezco de todo corazón.
Bueno, y nos vamos a este material que es importante para todos ustedes. También adelante, David. Continuamos con el desarrollo de nuestra revista de cada día y hoy tenemos a nuestro invitado de la mañana, al profesor Frans Terán, antropólogo gnóstico, que está compartiendo cada semana con nosotros en la programación. Pero hoy le damos la cordial bienvenida. Hay un tema en particular interesante que vamos... La sabiduría. Por ejemplo, cuando uno va a Alejandría, allá en Egipto, la biblioteca más grande y más hermosa que ha existido, que ha sido quemada, ¿no? ¿De dónde han sacado toda esa sabiduría, no? Entonces hay que entender que todo se saca de los mundos interiores, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar un tema muy hermoso y mucha gente pues en el léxico de entrar en la teoría pues como que le tiene miedo, ¿no? Se llama el desdoblamiento astral, ¿sí? Y yo les aclaro, todas las personas tenemos alma y cada vez que entramos a dormir sale algo de nosotros, ¿sí? Se llama alma, ¿no? Otros le dicen en el mundo aymara Ahayo, en la India le dicen el Buda, pero hay algo que sale, un cuerpo astral, ¿no? Entonces quiero que asimile que no hay que tener miedo, ¿sí?, en esto del desdoblamiento, porque todos los días nosotros salimos a ese mundo tan hermoso que es el famoso paraíso que hablan todos los libros sagrados. Cuando uno lo estudia, entonces uno lo puede utilizar eficientemente en la ciencia, en la matemática, en la filosofía, en la política, en la psicología, en la medicina, en todo, ¿sí? Los grandes maestros siempre han conquistado estos mundos paralelos, con la cual han descubierto maravillas y nos han legado en el mundo físico pues toda esa información que tenemos nosotros escrita, porque ustedes deben darse cuenta que las universidades que hoy día conocemos no existían antes, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale tanto? Compartir con toda nuestra audiencia. Buenos días una vez más. Buenos días, Trinidad, y en ese cariño como siempre. Como siempre ustedes saben, mi persona aquí en Trinidad trabaja dando conferencias a las personas que quieran indagar el alma y el espíritu de la naturaleza, de nosotros, saber los secretos de un futuro, de un pasado. Todo eso se logra con la conciencia y aprovechando la naturaleza, que tienen planos y planos y planos, ¿no? Y cada plano